Mi querido amigo Bárbaro y tu bizcocho, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este videíto del día de hoy que es bastante especial. Yo la verdad no estaba seguro si seguir creciendo esta barba durante el año completico o si simplemente empezar a arreglarla desde ya para terminar el año con una barba maravillosa. La verdad es que a mí me daba igual y lo que hice fue hacer una encuestica en la comunidad, en mi perfil de Instagram, que si no lo están siguiendo se los dejo por ahí, donde les preguntaba si querían que creciéramos la barba durante el año completo o si querían que la empezáramos a arreglar desde ya. Señores, estos fueron los resultados. 65% de los barbados de la comunidad pidieron que empezáramos a arreglar esta barba desde ya. Me mandaron mensajitos internos que sería chévere tener todos los tips y las cositas para poder arreglar la barba para diciembre. Yo les soy súper sincero, yo la barba la he crecido durante varios años y este proceso de un año ya lo había hecho, que si se dieron cuenta todo este canal empezó cortando la barba después de un año y perdón, la verdad es que durante el último mes no es que se note mucho la diferencia. Entonces, señores, tomamos la decisión de arreglar la barba después de 11 meses. No crean que es fácil, señores, deshacerse de esta gloriosidad, pero no, señor, no nos vamos a deshacer, la vamos a arreglar. Lo que voy a hacer hoy es darle una arregladita muy por encima. No quiero coger y dejarla perfecta de una vez, porque la idea es que de aquí en adelante, a medida que la vayamos cortando y la vayamos arreglando, vamos a ir compartiendo truquitos para que se vea más tupida, truquitos para que se vea la quijada más fuerte, bastantes trucos. Entonces no quiero coger y dejarla perfecta de una vez, sino que la vamos a ir bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y compartiendo los tipsitos, que creo que en eso se nos pueden ir otros 3 o 6 meses tal vez. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, señores, esta arreglada del día de hoy la voy a dividir en 3 etapas. Primero, le vamos a bajar un poquito el volumen a la barba. Si se dan cuenta, esto lleva 11 meses y está para todos lados. Segundo, vamos a arreglar el largo, que lo voy a dejar lo más largo posible, como les digo, para poder empezar a reducirla con el ejercicio de compartirle otros tipsitos y otras cositas. Y tercero, vamos a perfilarla, a dejarla totalmente marcada, tanto en el cuello como en las mejillas. Señores, no les puedo negar que estoy un poquito nervioso. Si llego a cometer un error, hasta ahí llega el proceso de casi un año de estar creciendo esta barba totalmente cruda. Si han venido siguiendo todo el proceso, se han dado cuenta que jamás la he cortado. Crea que en la segunda o tercera o cuarta semana se arregló un poquito acá y lo he venido arreglando, porque pues la idea tampoco es verse desarreglado, sucio y medio pordiosero, señores. Entonces ha sido lo único, pero de resto esto está purito, purito, purito y crudito desde hace 11 meses. Bueno, señores, antes de empezar a arreglar esta barba, lo que hice fue pegarle un buen baño, una buena limpiada con champucito, acondicionador, dejarla listica para empezar a hacer todo este proceso, dejarla en su estado más natural. Lo que voy a hacer ahora, simplemente, señores, es pasarle el cepillo eléctrico, no con el objetivo de plancharla o de dejarla súper lisa, sino simplemente de darle una formita, digamos que más homogénea, y poder acostar esos pelitos que están muy locos. De pronto hay un pelito por ahí que no queremos perder y a raíz de esto se pierde. Entonces, señores, simplemente cepillo eléctrico, que creo que ya lo han visto en otros videos. Como les digo, esto es simplemente prepararla para lo que se viene. Detrás de la cámara, señores, tengo un espejo, porque obviamente con la pantallita del celular, con la pantallita de la cámara no es que se pueda hacer esto. Entonces, si en cualquier momento muevo la mirada, quiere decir que estoy viendo el espejo, señores, para no poder cometer un error horrible. Entonces, como les digo, vamos simplemente a pegarle una cepilladita a ambos lados. Acá también, como les digo, la idea de esto no es plancharla, sino simplemente
acomodarla un poquito. Les aclaro, hoy vamos a arreglar esta barba salvaje después de 11 meses y después vamos a arreglar el bigote que lleva unos pasos muy parecidos, el volumen, el largo, perdón, y después la delineada, perdón. Entonces, seguimos con esto. Sí, señor. La vamos bajando un poquito. Como les digo, la idea no es alisarla, es simplemente acomodarla un poquito. Bueno, señores, lo primero que vamos a hacer, como les había dicho, es arreglar el tema del volumen de la barba. La idea, como les digo, no es bajarla totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, señores, es coger este bizcocho, pero no así con la 0, sino que le vamos a poner la guía número 6 para bajar a los lados. Después le vamos a poner la número 3 como para empalmarla con la patilla y así lo vamos a hacer. Esta parte del frente la voy a tocar lo menos posible porque esta parte es la que hace que el mentón se vea más fuerte, la quijada se vea más poderosa y hace que la barba se vea más larga. Entonces a esta parte del frente no es que le vayamos a quitar mucho volumen. Señores, ponemos la 6. Como les digo, esto normalmente lo haría de pronto con la 3 o con la 4, pero en aras de no bajarla totalmente, lo voy a hacer con la 6 para después ir compartiéndoles truquitos. Señores, lo voy a hacer a ambos lados y que comience la fiesta, señores, después de 11 meses. La idea, perdón, les aclaro, es hacer el movimiento hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Como les digo, la idea de esto es cortar, bajar el volumen. Si lo hacemos hacia arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar mucho la barba. Lo que vamos a hacer en este momento es simplemente cortar esos pelitos que están sobrando, esos pelitos locos que ustedes ven por acá. Bueno, señores, tomamos aire, nos concentramos y que comience la fiesta. Si escuchan caer esos pelitos, señores, después de 11 meses esto empieza a caer, llegamos más o menos a la mitad de la mejilla. Les quiero aclarar algo. El movimiento, señores, tiene que ser totalmente recto. No queremos meternos porque vamos a empezar a afectar el largo. Como les digo, esta parte del arreglo de la barba es simplemente el volumen. Entonces, un movimiento totalmente recto, nada de curvas. Continuemos, que esto sigue cayendo. Como les dije, esto es más que todo para la parte del lateral. No queremos meternos mucho con la parte del frente porque, como les digo, eso es lo que le da todo el poder a la barba. Señores, esto ya empieza a coger formita. Vamos a hacerle al otro lado. Como les digo, movimiento recto hacia abajo. Recto hacia abajo. No les voy a negar que estoy un poquito nervioso. Hace casi un año que no tocaba esta barba y realmente creo que empieza uno a perderle como el tirito y el pulso le empieza a dar nerviosito. Llegamos más o menos hasta esta parte del mentón y ahí ya dejamos quieto. Esto ya se empieza a ver mucho mejor, mucho mejor. Ya cuando sintamos que no están cayendo pelitos, simplemente paramos un poquito el proceso y le damos una limpiadita a la barba para que caigan esos pelitos que de pronto están por ahí obstruyendo el tema. Si se dan cuenta, señores, esto empieza ya a coger formita. Eso fue con la número 6. Ahora voy a poner la número 3 para poder empalmar con la patilla. Esta sí toca tener cuidado, señores. El movimiento no lo vayan a hacer hasta abajo, simplemente sacadito, sacadito, sacadito para emparejar.
A ese lado creo que ya estuvo bueno. Si se dan cuenta cómo se empiezan a mezclar esas dos partes y cómo empieza a coger la barba ya una formita un poquito más decente. Bueno, señores, vamos a pegarle una cepilladita así suave, suavecita, para ver qué está pasando por ahí. Sí, señores, eso ya tiene mucha mejor forma. Mucha mejor forma, perdón, sí. Si se dan cuenta, este pelo que estaba saliendo acá, por eso fue que me puse la gorra, porque no quería que se me mezclaran los pelos de la barba con los de la cabeza y terminar por ahí cometiendo un desastre con el pelo. Señores, el pelo también está creciendo todo este año, sigue creciendo. Vamos, listo, esto fue en la parte de los laterales. Vamos a ponerle de una vez, de nuevo, perdón, la guía número 6 para bajar un poquitico acá al frente. Como les digo, la idea no es bajar mucho, es simplemente un poquito de volumen. Ustedes se ponen así de lado y cuando vean en el espejo esos pelitos locos que están saliendo por ahí, de esos pelitos es que nos queremos deshacer. Si ven esos pelitos, bueno, yo no los veo porque estoy mirando por otro lado, pero estoy seguro que ustedes sí lo están viendo, señores. Vuelvo al espejo. Señor, créanme que este proceso no es tan chévere como parece. Bueno, señores, esto ya se está viendo bastante mejor, ya empieza a coger formita. Como les digo, hoy no la vamos a dejar perfecta, hoy simplemente le vamos a dar una primera bajadita para que se vea decente. Esto ya está mejor. Ahora, después de haberle trabajado al volumen, le vamos a trabajar al largo. El largo definitivamente, señores, ustedes lo escogen. Ustedes miran a ver, no se imaginan la cantidad de pelo que hay en el piso. Ustedes escogen el largo que quieran. Yo lo que voy a hacer es más o menos tratar de darle una proporción de acuerdo a esto. No me gusta que la cara se vea muy larga, ni tampoco vamos a dejar esa barba así achatada donde ya el bigote empiece a perder proporción. Entonces, para estar seguros, porque no quiero correr ningún riesgo, vamos a empezar a bajarle de a poquito. Primero que todo, perdón, saquemos todos esos pelitos abajo, definimos el largo y lo hacemos. Después de definir el largo, lo que hacemos es marcarlo, levantamos un poquito la quijada y limpiamos hasta atrás. Vamos a hacerlo con la 0, señores. Vamos, yo creo que por acá va a estar bien. Como les digo, definimos el largo, lo marcamos. Y ya después de que esté marcado, si se dan cuenta, tenemos seguridad de que tiene una muy buena forma. De pronto lo podemos cortar un poquito más, un poquitico, y ahí sí nos vamos hasta el fondo. Yo creo que ese largo ya está bien. Levantamos. Y todos esos pelitos que están haciendo que la barba no se vea tan saludable, simplemente salimos de ellos hasta el fondo, estos de acá atrás. Ahí se dan cuenta, ya empieza a emparejar la cosa, el largo está bien.
Esa barba, señores, creo que se ve mucho mejor. Vamos a terminar de cortarle estas punticas acá y vamos a... Esto, como ya se los había explicado en otro video, por seguridad simplemente llevamos la máquina hasta que se choque con la mandíbula y ahí estamos seguros de que no nos vamos a trasquilar. Creo que ahí está bastante mejor. A mí me gusta que el look se vea natural. Ustedes saben que las barbas no se cortan así como si fueran con machete. Entonces lo que podemos hacer es cortarle un poquito acá como en curva para que se vea mucho mejor. Si se dan cuenta, señores, el largo quedó de maravilla. A mí me gusta el larguito así. Ahorita que lo peinemos se va a ver mucho mejor. De nuevo pegámosle una limpiadita. Ahorita si puedo les muestro lo que está cayendo ahí en el piso, que la verdad no es que sea tan chévere. Ya saben que mi barba es bastante canosa. Lo bueno de esto, señores, es que cuando se corta obviamente se va a ver menos blanca la barba, que no tengo ningún problema. Es herencia de mi vieja sabe cuánto la amo, sabe cuánto amo mi herencia y no me avergüenza mis canas. Me parece de maravilla. Después les voy a enseñar cómo bajarlas un poquito sin desaparecerlas. No hay nada más chistoso o desagradable que ver una persona que un día tiene la barba así y al otro día apareció con una barba negra. A mí personalmente eso no me gusta. Entonces yo conseguí un producto que ayuda a bajar un poquito las canas, pero no las desaparece. Bueno, señores, ahí está la barbita un poquito mejor arreglada. Ahora vamos con la parte de la delineada o la perfilada, que es esta parte de acá, acá abajo ya lo hicimos. Como les digo, hoy la vamos a dejar así medio rustiquita porque es la primera vez que se toca después de 11 meses y ya poquito a poquito la vamos a ir dejando perfecta hasta el punto de montar una barba maravillosa y perfecta para irnos de cita con el bizcocho. Para la parte de acá lo que voy a usar es este clippercillo que tengo yo de precisión. Lo conseguí en internet y no se imaginan la maravilla. Después les voy a hablar un poquito de él, pero por ahora lo que vamos a hacer es perfilar la barba. Yo ya les había explicado esto antes. Yo lo que hago es, si se dan cuenta, acá la línea está prácticamente marcada. Bajemos el bigote para que la puedan ver. Así viene de fábrica. Entonces lo que hago yo siempre es poner el dedo, marcar y después limpiar hacia arriba. Así más o menos marcamos la línea. Siempre la línea desde la patilla hasta el labio. Después les voy a enseñar un truquito, señores, para darle una curvita que no se imaginan. Ya quedó marcada. Y ahora sí lo hacemos en contra del pelo para que vaya mucho más a ras. Ahí está, como les digo, esto es rustiquito. Ya tengo el espejo como a 50 centímetros, entonces no es que pueda hacerlo con facilidad. Perdón. Vamos a marcar otro poquito acá y volvemos acá. Como les digo, hoy no vamos a tocar el bigote, hoy simplemente vamos a bajar esta barba salvaje. Igual acá, desde la patilla hasta el labio, natural, marcamos. Si se dan cuenta, ahí queda la línea perfecta y después a ras sacamos otra vez el bigote del panorama. Hay unos pelitos locos que brincan directo al ojo.
Esto se ve mucho mejor si lo hacemos con una navaja, pero como les digo, el ejercicio del día de hoy es simplemente darle un primer retoque para empezar a acomodarla de a poquito, de a poquito, de a poquito. Bueno, señores, si se dan cuenta, esta barba está más presentable de la que teníamos antes. Vamos a darle un poquito de amor al bigote para ver esto cómo se está poniendo. Y esto de acá, esas curvitas ya las habíamos tratado en otro video, pero por lo que la barba está recién bañada, ahí están, pero a eso después se le da un poquito de cepillito eléctrico o cepillo común y corriente con secador y se arregla, se termina arreglando de maravilla. Bueno, señores, ese fue el primer acercamiento al arreglo de esta barba. Ahí les doy una panorámica rapidita de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Esto fue simplemente el primer retoque de una barba salvaje después de 11 meses, donde le arreglamos temporalmente el volumen, el largo y la perfilamos. Como les digo, ya detalles un poquito más precisos acá y acá y acá lo vamos a hacer con navaja, pero por ahora lo vamos a dejar por ahí. Señores, pasaron 11 meses hasta que arreglamos esta barba. Les quiero agradecer que hayan seguido todo este proceso. Hoy ya está terminando noviembre, señores, ya vienen las fiestas y lo que viene de aquí en adelante va a estar maravillosos. Como la vamos a empezar a arreglar, vamos a compartir trucos de aseo, de higiene, accesorios. Vamos a seguir compartiendo cositas para decrecer la barba, así como lo hicimos durante un año. Bueno, señores, veo que este video ya está llegando casi a 20 minutos. Los dejo por hoy. Obviamente, recordarles que si les gustó este video, si tienen algún amigo barbado salvaje, lo compartan, le den like. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si les gustó, déjenme todo ahí en los comentarios. Como siempre, señores, pegarle a esa campanita para que sigan recibiendo notificaciones. Qué pena, pues que me cayeron los pelos en el brazo y me está picando. Reciban notificaciones cada vez que este barbado ya no tan salvaje monte videos. Y como siempre, lo más importante, señores, recordarles que deben amar, respetar y consentir a su mujer. Mostrarle quién es el varón de la casa y lo bonito que es estar con un barbado que ya no es tan salvaje. Chao.